En los primeros tiempos, cuando el mundo era joven, existió un gigante llamado Noraco, señor de las tierras de Asturias. Era un ser imponente, cuya fuerza descomunal lo convertía en el dueño de bosques y valles. Con un solo movimiento de sus enormes brazos, arrancaba de cuajo los más antiguos robles o castaños, aplastaba colinas con su maza o empujaba montes como si fueran juguetes. La presencia de Noraco causaba tanto miedo como asombro. Los habitantes de la región vivían bajo su dominio, temerosos de provocar su ira. Al mismo tiempo, sentían respeto por este gigante, que representaba la fuerza indomable de la naturaleza. Con los años, Noraco fue perdiendo su vigor. Sus rugidos, que antes hacían temblar los valles, se volvieron menos frecuentes. Hasta que un día cayó, agotado por su propia grandeza. Sus vasallos, que habían vivido bajo su sombra, se reunieron alrededor de su cuerpo inmóvil. Guiados por una mezcla de temor y respeto, decidieron darle un homenaje digno de su grandeza. Construyeron una tumba que desafiara al tiempo. Trajeron piedras, unas grandes y otras pequeñas, desde distintos lugares. Con esfuerzo colectivo, fueron apilándolas una a una. La pila creció cada día hasta transformar el paisaje. Así se formó una enorme montaña, que hoy conocemos como el Monte Naranco. No obstante, el homenaje no fue solo por respeto. Según las historias, también temían que Noraco pudiera volver de la muerte. Las leyendas hablaban de su crueldad y su poder inmortal. Por eso, se aseguraron de que la tumba fuera lo suficientemente pesada para mantenerlo bajo tierra. Con el paso de los siglos, el Monte Naranco ha sido testigo silencioso de esta leyenda. Sus laderas, cubiertas de árboles, brindan abrigo y protección a los habitantes de Oviedo. Aunque Noraco quedó enterrado en el pasado, su historia perdura en la memoria de quienes viven en estas tierras, recordando que incluso los más grandes caen, pero su recuerdo puede alzarse como una montaña para desafiar el olvido.